Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Ya en el camino se van a ir conforme los minutos incorporando más personas, pues que creo que la lluvia está haciendo un poco de problema, pero ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Buenas noches. licenciada. Buenas tardes. Pues estamos ¿Qué un poco preocupados por la nota. ¿Usted estuvo la última sesión, Domingo? En todas he estado, licenciada. Ah, vaya. Bueno, fíjense que estamos con la revisión todavía encaminada. Yo tuve una situación el jueves pasado que me limitó poder estar con ustedes, pero tenemos todavía la revisión pendiente. Sin embargo, no podemos seguirle dedicando los periodos de clase a la revisión porque pues incluso ya me han pedido de la coordinación el acceso para el segundo parcial. Entonces ya estamos con los días corriendo, por lo que vamos a hacer algo. También pues es una situación de interés no solo de ustedes, sino también de mi persona. En el caso que si hay algún error en el que yo pude haber incurrido, pues asumo la consecuencia, que es modificar la nota. Y si no, pues la tranquilidad que necesito que les quede a ustedes en que sus exámenes están bien calificados y que sepan ustedes en dónde pudieron haber incurrido en error. Pero vamos a realizarlo de distintos aspectos. Para no perjudicar el tiempo de clase y respetando el derecho que tienen ustedes y la obligación, y más que una obligación, para mí es un gusto atenderlos, vamos a programar momentos después de la hora, ¿verdad? Y si hay necesidad de que podamos reunirnos de 9 a 10 de la noche, pues lo vamos a hacer, con tal de que ustedes estén tranquilitos y vayan solventando la duda que hay en cuanto a su nota. Vamos a estar haciéndolo por grupos de manera que todos pues salgamos rápido de esto y todos, como les digo, todos queden convencidos de las notas, si hay que corregirla o que vean en qué momento han incurrido en error. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero suplicarles, por favor, que en el momento que alguien tenga alguna duda, vamos a dejar los últimos 10 minutos de la clase para que ustedes formulen sus preguntas para que pues yo con mucho gusto pueda respondérselas y de esa manera también podamos ir avanzando. Lo otro, por favor, las personas que gusten participar o las personas que tengan duda, pues pueden hacerlo como bien les estoy solicitando 10 minutos antes de que finalice la clase, y deben de encender su cámara, por favor, para que puedan formular su pregunta y yo con mucho gusto les pueda atender. Vamos a hacer una situación en la que, además de la teoría, pues vamos a empezar a poner en práctica los distintos contratos. Hoy vamos a ver, pues, los pactos de rescisión que pueden existir en los contratos y vamos a empezar a ver, y ojalá nos diera tiempo de terminar, con el tema de la donación, los tipos de donación que existen, sobre qué bienes se pueden establecer, como en todos los contratos de los que hablamos, nuestros elementos personales, nuestros elementos reales y los elementos formales, ¿verdad? Los cómo se puede dar la donación, si es en un mismo acto, si donante puede donar y pendiente que donatario reciba, si se puede hacer entre vivos, si se puede hacer para que surta efectos después del fallecimiento del donante. Hay tantos aspectos muy importantes que van a ser necesarios que los conozcamos. Pero como les digo, también vamos a empezar a trabajar un poco de práctica, porque ya ustedes ahorita ustedes con este civil terminan su derecho civil y ya empiezan con los procesales. También van a empezar en un séptimo semestre con notariado, y ya van a tener, en notariado, pues ustedes van a conocer en notariado 1 aspectos generales de notariado, y ya en notariado 2, 3 y 4, pues a poner en práctica
toda la elaboración de los contratos. Es para que cuando lleguemos a eso, no lleguemos a ciegas, vamos a ir, por favor, buscando contratos, por favor. Por ahí andan algunas personas de otros semestres corriendo porque les piden prontuarios, porque les piden pues 5 compraventas, 5 escrituras de sociedad civil, 5 de permuta, y andan viendo ahí dónde las consiguen o cómo hacen para que les avance la mano. Yo sí les quiero pedir favor que vamos a buscar cada uno las escrituras y que por favor, conforme la vayan redactando, si van existiendo dudas, pues con mucho gusto me las planteen y así podemos ir aclarando, pero para que en este examen que viene tengamos una parte teórica y una parte práctica, es decir, una serie de preguntas. Pensemos en una serie como el examen que se elaboró, y la otra parte va a ser de la redacción en los contratos. Entonces, sí necesito por favor que ustedes practiquen esto. No he pensado en la posibilidad de que los deban entregar, porque pues eso es ponerlos en apuros y posiblemente que a ustedes se les haga muy fácil asimilar la redacción con una sola vez. ¿Y para qué cargarlos con tantos contratos o con repetir el mismo contrato tantas veces? Entonces, por favor, vamos a empezar a buscar en cuanto al contrato de mandato y el contrato de sociedad. Ustedes ya pudieron descargarlos en las páginas de los respectivos registros, ¿verdad? Ustedes entraron al registro de personas jurídicas y entraron también al registro de poderes. Ahí ustedes pueden pues ver cómo es la estructura de ese tipo de contratos. También, por favor, un contrato de compraventa, por favor. Esos contratos son tan usuales. Hagamos un contrato de compraventa sobre bien inmueble, por favor. Va a ser un contrato de compraventa de bien inmueble, por favor. Y luego un contrato de compraventa por abonos con reserva de dominio, por favor. También vamos a tener un contrato de promesa, por favor, de bienes inmuebles, por favor. Y también un contrato de cada uno de los mandatos, por favor. Pero 1692, 1693, esos son los artículos que nos dictan qué tipo de mandatos se tienen que autorizar según el acto que sea. Pero vamos a tener unos contratos de mandato generales si gustan, para que no tengamos que hacer uno de cada uno. Modifiquemos este punto. Un contrato de mandato, por favor, ubiquémonos en nuestro 1692 y 1693, por favor. Vamos por favor, a realizar un contrato de mandato, por favor, de donación entre vivos, por favor. Ya hoy que veamos la donación, se les va a hacer muy fácil poder redactar este mandato, porque ya vamos a conocer ahorita las especificaciones de la donación entre vivos. Por favor, un contrato especial para donar entre vivos, por favor. También un contrato de mandato para poder enajenar un bien inmueble, por favor. También, por favor, un contrato de mandato para poder contraer matrimonio, por favor. El contrato de sociedad, sí necesito que por favor ustedes lo lean según la minuta que está en la página del registro de personas jurídicas. Ese nos vamos a limitar a redactarlo, por favor,
porque ese contrato es grandísimo. Entonces, si necesito que conozcan la estructura y en qué momento se hace comparecer a cada uno de los otorgantes, es suficiente con que sepamos en qué momento y no entrar a redactar un contrato de sociedad, porque esos son de asociación civil, porque esos son muy, muy extensos. Entonces, alguien que me haga el favor de editarme los contratos para ver si estamos en lo mismo, por favor. Bueno, nos indicó mandato de mandato y sociedad. El de sociedad únicamente es revisar las partes y no redactarlo. Para el mandato, donación entre vivos, enajenación de un bien inmueble y para contraer matrimonio. El de compraventa sobre bien inmueble y una por abonos con reserva de dominio. Y el de promesa de bienes inmuebles. Sí. Muy bien. Muy bien. En los distintos contratos que hemos, gracias, joven, muy amable, que hemos estado viendo, fíjense que pues ustedes también hemos ido ahí abordando pues parte del libro cuarto, que es el registro de la propiedad, porque si bien sabemos, solamente es un recordatorio, muchos de nuestros contratos que autorizamos nos llevan a cumplir con una obligación previa dentro del registro de la propiedad y de la misma forma con una obligación posterior, que es la inscripción de esa manifestación de voluntad que hemos tomado. El que hoy es nuestra obligación posterior, en algún momento fue una obligación previa de otro notario. Este notario que va a autorizar un contrato entre A y B necesita saber si A tiene la facultad para venderle a B. Pero para eso, él agotó esa vía, autorizó el contrato entre A y B, inscribe la voluntad de ellos, donde le otorgan un derecho a B, y esa es su obligación posterior, inscribir en el registro correspondiente esta voluntad para que B tenga un derecho inscrito. Hoy nos toca a nosotros tener aquí a nuestros elementos personales, que va a ser B y C, que lo que en aquel momento B compró, hoy B quiere vender. Y allá, para B fue una obligación posterior inscribir su voluntad. Hoy para nosotros con B es una obligación previa. No sé si me doy a entender. Hoy con nosotros nuestra obligación previa es ver si B tiene un derecho inscrito para hoy poderle vender a C. Entonces, es tan importante cumplir con las obligaciones previas como con las obligaciones posteriores. Entonces, la importancia de este libro cuarto atiende a determinar qué obligaciones para nosotros como notarios existen dentro del registro de la propiedad. Yo les había quedado de enviar, hoy en la noche se los traslado por medio de Wilson, voy a pedirle favor, una presentación del registro de la propiedad y también un cuadro de unos contratos que pues les he ido preparando, donde van a tener ustedes el nombre del contrato, el fundamento legal, elementos del contrato, obligaciones previas y posteriores. Con ese mapita que ustedes se aprendan, es como cuando nos tocaba aprendernos las tablas. Si nos aprendemos así esto bien, se nos va a hacer muy fácil. Cuando ahorita ustedes busquen estos contratos, cuando ustedes ahorita se pongan a investigar y a obtener estos contratos, van a darse cuenta ustedes que en qué momento se hacen comparecer a las partes. Si tiene una obligación posterior de inscripción registral, su obligación formal es solemne, es decir, en escritura pública, porque su consecuencia es de inscripción registral. Entonces, si nos hemos puesto a hacer un ejercicio mental en el que decimos,
Bueno, entran conmigo mis elementos personales y sabemos que tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo. Sabemos que este sujeto activo es el que va a dar y el sujeto pasivo el que va a cargar con la obligación, el que va a cargar con la voluntad muchas veces del sujeto activo. Por ejemplo, en el mandato, sabemos que nuestro sujeto activo es el mandante y un sujeto pasivo es el mandatario. ¿En qué forma vamos a hacerlos comparecer ya en la pura escritura? Vamos a hacer primero comparecer a nuestro elemento personal, el sujeto activo, por favor. Primero hacemos comparecer al mandante, por favor, al arrendante, por favor. Es aquella parte que les decía yo del ante y el ario, que ese arrendante, ese mandante, va a ir antes que el otro, para que lo puedan ustedes relacionar. En la escritura tengo a un sujeto activo, sujeto pasivo. Fíjese que yo le quiero dar la facultad a él para que él quede vendiendo un bien inmueble. Ah, usted es el mandante, usted va a ir antes que él. Esa terminación ante es la que vamos a relacionar con que en la escritura primero vamos a hacer comparecer a este. Yo quiero dar en renta un inmueble. Primero vamos a hacer comparecer al arrendante y después al arrendatario. En el caso del vendedor y el comprador, si sabemos que el vendedor está enajenando al enajenante, por favor, vamos a hacer comparecer antes a la persona que tiene el derecho para disponer. Ahora bien, si hablamos de la donación, aquí van a existir, como en todos esos que hemos estado platicando, elementos personales. Y en este caso, según el contrato del cual estemos hablando, así se va a calificar a los elementos del mismo, tanto personales, reales como formales. En el caso de la donación, hablamos de un donante, por favor, y quien recibe es un donatario, por favor. Y aquí, como en el caso de la compraventa, aquí en el caso de la donación, estos contratos traslativos de dominio que la ley cataloga como contratos traslativos de dominio, pues existe la compraventa y existe la donación. No sé si ustedes recordarán cuando hablábamos en Civil 2 de los modos de adquirir la propiedad. No sé si ustedes recordarán ahí que hablamos de la accesión, de la usucapión o prescripción adquisitiva. Recordarán ustedes por ahí esos temas. Y como punto primario en los modos de adquirir la propiedad está la tradición. Y la tradición pues es la forma, por eso se llama así, tradicional de adquirir la propiedad. ¿Y cuáles entran en la tradición? La compra-venta y la donación. Es tan usual hablar de que compré esta casa o me donaron esta casa, y por eso es de que este modo de adquirir la propiedad en cuanto a la tradición es una forma tradicional de adquirir la propiedad. Por eso es que la compraventa y la donación son contratos traslativos de dominio, porque una persona que va a ser el propietario de ese derecho, fíjense que, no sé si ustedes recuerdan, y si alguien pues puede ubicar por ahí el artículo que dice en la compra-venta, pues la persona puede vender lo que es suyo, lo que le corresponde, lo que puede respaldar, o bien lo que la persona con tal derecho le permite. Este es el caso del mandato. Yo no estoy presente para esta compra-venta porque le correspondería al propietario realizar una venta. Le corresponde al propietario realizar una donación a favor de otra persona, porque él tiene el derecho para hacerlo. Él tiene esta facultad para disponer libremente de lo que le corresponde. Si es una forma directa, estamos hablando de un vendedor o de un donante,
Y si es por tercera persona, pues estamos hablando de un mandatario que está representando a un mandante, que ese mandante es el propietario. Ahora bien, cuando hablamos de la donación, recuérdense por favor que la donación, hay un tipo de donación, pero enfoquémonos principalmente en estas ahorita, la donación entre vivos y la donación por causa de muerte. En la donación entre vivos sí se puede otorgar esa facultad para que alguien manifieste mi consentimiento. Yo quiero donarle a alguien, pero no puedo hacerlo. Yo no puedo ir donde este notario porque estoy enferma, pero y necesito que alguien se encargue de cumplir con esta voluntad. Yo puedo otorgar un mandato, yo, propietaria número 1. Y en este acto mandante, quiero donarle a alguien algo que es parte de mi patrimonio, algo que a mí me corresponde. Yo no puedo hacerlo, entonces no puedo ser directamente la donante. Yo voy a otorgar un mandato, yo en calidad de mandante y propietaria o donante, voy a otorgar el poder para que alguien actúe en mi nombre. Donación entre vivos. Pero ahora tengamos esto muy presente. Si es una donación por causa de muerte, en esto existe. Gracias, Gloria, muy amable. Leamos, por favor, el 1860. Gracias, Gloria. Ahora en la donación por causa de muerte, ustedes, en como ustedes recordarán, y si alguien no lo recuerda, pues también anótelo ahí en una orillita, que ya un momento lo vamos a ver y con mucho gusto lo podemos platicar en la manifestación de última voluntad. Cuando decimos en manifestación o en declaración de última voluntad, hablamos del testamento y hablamos de la donación por causa de muerte. Les quiero pedir favor que retrocedamos un poquito nuestro archivo mental que tenemos ya ahí de conocimiento y regresemos a Civil 3. Civil 2 es aquí en San Carlos, a Civil 2, en donde veíamos el libro tercero, que veíamos de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que es el libro segundo, y sucesión hereditaria, el libro tercero. Y que ahí hablábamos recuerden por favor, de cuando autorizamos un testamento. Y que tenemos la obligación de presentar una plica al registro correspondiente. No sé si alguien lo recuerda por ahí. Alguien lo recuerda por ahí, cuando teníamos que presentar una plica y cuando ya nos toca realizar un proceso sucesorio, vamos a ir a determinar al registro a los registros de la propiedad, al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, si existe testamento o donación por causa de muerte. Por favor, no olviden esto nunca. Ni en el testamento, ni en la donación por causa de muerte se puede dar mandato, por favor. Porque ambos son, recuérdense de las características del testamento. Una declaración de última voluntad es personalísimo. Entonces, por eso, porque para que tengamos un derecho depende del fallecimiento de otra persona. Y por el hecho de ser personalísimo, yo no puedo otorgar un mandato para que alguien vaya a manifestar una donación por causa de muerte. Pero miremos el 1692. Se necesita poder especial para 1692. Para donar entre vivos, contraer matrimonio. Y ahí se va citando, y también el 1693, luego habla de un mandato judicial, pero en ninguna de esas manifestaciones me indica puntualmente donación por causa de muerte, testamento, por el hecho que esas son manifestaciones personalísimas, por favor. Ahí tiene que existir la manifestación expresa del donante. Cuando hablamos de, sin ir llegando, sin pasarme hasta allá, sino que concluir con lo que hablábamos de la compraventa, con pacto de reserva de dominio o una compraventa pura y simple, vemos que existen unos pactos de rescisión
que también lo cita nuestro código en unos artículos antes de llegar a los artículos de la donación de la permuta. Está en el 1844 al 1851. Esos pactos de rescisión, estos pactos de rescisión van derivados, por favor, de la autonomía de la voluntad. Estos pactos de rescisión, es decir, mis sujetos, mis elementos personales, hoy quieren contratar y obligarse, hoy quieren cumplir con las finalidades de un contrato, de dar, hacer o no hacer, y ellos, pues, en esa autonomía de la voluntad, ellos manifiestan libremente cómo van a disponer de sus voluntades, y nosotros únicamente los vamos guiando, los vamos asesorando, porque para poder plasmar esa autonomía de la voluntad, somos nosotros, esta base del triángulo del cual hemos hablado, donde vamos a autorizar que esa autonomía de la voluntad no se salga de los parámetros legales y que ellos puedan establecer su voluntad en un documento. Ya dependerá del elemento material, un elemento formal. Pero esos pactos de rescisión están dentro de sus mismas manifestaciones de la autonomía de la voluntad. Bueno, la fecha de pago va a ser tal fecha. Si no se cumple, entonces vamos a establecer que sucederá tal cuestión, que se dará por rescindido, que se dará por finalizado, dándole el derecho a la otra parte afectada a poder tal cosa. Que el contrato no generará intereses, pero un pacto de rescisión va a ser que cuando se deje de cumplir, se va a establecer que esa es una forma en que va a rescindirse un contrato y derivado de esa rescisión va a existir una nueva voluntad. Dentro de la rescisión puede ser para un negocio, para un contrato o para un acto jurídico. Y en la rescisión, por favor, pues puede ser de una forma voluntaria, puede ser de una forma judicial o puede ser de una forma fortuita. Una forma voluntaria es las partes por mutuo consentimiento, las partes manifiestan cómo van ellos a presionar el cumplimiento del contrato. Se dará por terminado si tal cosa pasa. Si ya no sé, si usted no me cumple, se dará, el pacto de rescisión va a ser el incumplimiento. La falta de la ejecución, se le da un plazo para que usted me construya, me realice esta construcción, y si en ese término usted se compromete a terminarme la obra a final, el último día hábil de septiembre, pero si el día 20 usted no tiene un avance, un 70, se dará por rescindido el contrato, dándome a mí la facultad para poder tal cosa. Esas son manifestaciones que ellos se dan y esta rescisión voluntaria es de esta forma. Una rescisión judicial. Para que se dé esa rescisión judicial es por alguna lesión patrimonial que se le cause a una de las partes. Ya sea que se limite a otorgar, a entregar la cosa, o se limite la otra parte a pagar el precio. Entonces, si no lo cumple, se establece que el pacto de rescisión es que me dará a mí la opción para dar por rescindido el contrato. Pero esa rescisión judicial va a derivarse de una sentencia firme en la que un juez va a decir se da por rescindido el contrato por incumplimiento de las partes. Y una rescisión por una vía, por una clase o una causa fortuita pues puede ser por el fallecimiento de una de las partes, que ya no se puede continuar con el pacto que ellos tienen, con ese pacto contractual, y establecen que por una causa fortuita, inesperada para ambas partes, se dará por rescindido el contrato. Ellos establecen libremente cuáles van a ser esas formas en que ellos puedan estipular una presión de cierta forma para el cumplimiento de un contrato. Entonces,
podríamos establecer que dentro de la rescisión, pues es una sanción civil impuesta en los actos celebrados y que esta sanción impuesta es pues impuesta o derivada de los mismos otorgantes. Vemos aquí en la rescisión, en los pactos de rescisión, pueden las 1844, pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Si vemos esta parte del pacto de rescisión, podríamos en los elementos del contrato, regresemos a Civil 3, cuando hablábamos de los elementos esenciales y también hay unos elementos accidentales, que esos accidentales pues los pueden hacer constar las partes, pero no vulneran el cumplimiento o no vulneran la vida del contrato. Como hablamos de un 1251, esos son los elementos esenciales, la capacidad, la voluntad, el objeto lícito, esos no pueden faltar. Pero si hablamos del plazo, no es necesario porque pueden las partes omitir eso. Un pacto de rescisión es otro elemento accidental que si no existe, pues simplemente no hay problema. El contrato lleva su vida. Entonces dice 1844, pueden las partes, si se dan cuenta, desde esa primera palabra de 1844, pueden establecerlo o no lo pueden hacer constar. Esos son pactos, así como la compraventa por abonos con reserva de dominio. Esos, pues ellos hicieron ese pacto con pacto de reserva de dominio, el pacto de rescisión, son manifestaciones de la autonomía de la voluntad que podrían no hacerlo y que no perjudica la vida contractual. Una compraventa con pacto por abonos con pacto de reserva de dominio. Ellos pactan de esa forma hacerlo. Pero si no existe, podría ser una compraventa por abonos, en la que se hace la compraventa del bien inmueble por abonos, se entregan de una vez, se realiza todo el acto de la transmisión del derecho en el registro correspondiente entre A y B pues ya tiene el contrato traslativo de dominio y le debe a A, le está pagando a 10 años. Es una compraventa por abonos, punto. Pero ya sí, con pacto de reserva de dominio, esos pactos son las manifestaciones a los que ellos deciden obligarse. Hagamos una compraventa por abonos, por favor, de una vez y aquí usted me paga por abonos, me da una parte y van a ser pagos mensuales de 5,000 quetzales. Pacto de rescisión, ahí vamos con esto. Por favor, establezcamos que se va a hacer la compraventa traslativa de dominio, pero en caso que se dejen de cumplir con 2 cuotas, con 2 mensualidades, se dará por rescindido el contrato y le dará lugar a la parte afectada a poder ejecutar la obligación. Entonces ahí vamos a una rescisión de clase judicial, que se va a dar por rescindido y le da el derecho a la parte afectada de poder ejecutar la obligación. Si vemos, como lo hemos platicado, en nuestro Código Civil se establecen todos los contratos civiles. En el Código de Comercio, los contratos mercantiles. Y en una falta de estipulación legal, pues están los contratos atípicos. Pero en todos los contratos se deben de cumplir con esa primera parte del libro 5 del Código Civil, que son las obligaciones en general. Y también sepamos, por favor, que todos estos contratos que cumplan con estas estipulaciones van a ser los que me van a servir allá en procesal civil. Procesal civil es la forma de procesar judicialmente una voluntad que no se ha cumplido. En el Código Civil se establecen las formas. Se establece que es una compraventa pura y simple, una compraventa con pacto de reserva, una compraventa con pacto de rescisión. Pero aquí en el Código Civil no está cómo exigir ese derecho.
con un préstamo con garantía hipotecaria. Aquí está la hipoteca, aquí está el contrato de préstamo, está la forma de cómo imponer un gravamen. Aquí en el código está todo esto, que la hipoteca, las clases, se puede subhipotecar un bien, que el acreedor hipotecario, que el deudor hipotecario, que los pactos de rescisión, que los pactos de bloqueo se establezcan. Pero ¿cómo se ejecuta? Entonces ahí viene aparejado el Código Procesal Civil y Mercantil, que ese va a ser nuestro código de cómo hacer cumplir judicialmente un contrato civil y mercantil. Por favor. Bueno, pues ya pasando a la donación. Este es otro contrato traslativo de dominio porque una persona pues decide voluntariamente pues disponer de parte de su patrimonio de uno o varios bienes a favor de otra u otras personas. Como en todo, por favor, vienen nuestros elementos personales y ¿qué necesitan? Fíjese que yo le quiero donar una casa a mi sobrina. Muy bien. Donante y donataria. Muy bien. Ahora me corresponde lo que ustedes ya conocen, determinar si esta persona que hoy quiere actuar como donante tiene la facultad para hacerlo. ¿Será que este elemento material que él decide donar, será que está dentro de su patrimonio? ¿Será que está en la posibilidad de poder otorgarlo? Y ahí, pues ya solo por repetirles y recordarles, si me permiten, cumplí con la obligación previa, determinando en un registro que ustedes ya conocen si él tiene esa disposición del bien, si el bien al día de hoy está dispuesto para tal acto. Veamos si tiene algún gravamen, alguna anotación, alguna limitación que perjudique que esta persona hoy pueda donar. Y eso nos lo va a decir únicamente una obligación cumplida como previa. Ya con la certificación del bien, ubiquemos por favor ahí en el código. Ustedes sabrán por qué vías irse. Por favor, solamente lo ubicamos la certificación registral, por favor. Y también aprovechando que andan por esas vías, ubiquemos unos libros que se llevan en el registro. Y ahí existe un registro de testamentos y donaciones. Ubiquemos ese artículo también, por favor. Por favor, 1193. Registro de testamentos y de donaciones por causa de muerte. En el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se harán constar en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte el nombre del testador o donante, con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación. El lugar y fecha, hora, folio o folios que correspondan al protocolo. Ahí, por favor, nos da a entender, en ese 1693, por favor, coloquen ahí contrato solemne, por favor. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos dicho, todo lo que son inmuebles se hace constar en escritura pública. Establece en el libro de testamentos o donaciones por causa de muerte el nombre del testador o donante, con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación. El lugar, fecha, folio o folios que correspondan al protocolo, el número de registro de papel sellado en que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testador o donante. Por favor,
en este 1193, habla de donación. Por favor, veamos bien, dice donación por causa de muerte, por favor. Por favor, sepamos que en ese registro, porque son, y si gustan anotar en ese mismo artículo, establezcamos que son declaraciones de última voluntad, por favor. En el 1125, ahí dice, se inscriben o se anotan los contratos traslativos de dominio y demás derechos reales de inmuebles o muebles identificables. Y ahí cita todos los que vamos a establecer. En ninguno de todos me cita a la donación por causa de muerte. Y si vemos en este específico, sí cita a la donación por causa de muerte, es decir, la donación entre vivos atiende a los artículos del 1125, por favor. Porque la donación entre vivos y donación por causa de muerte. Hoy donación entre vivos llega donante con donataria, que es el tío y la sobrina. Y dice, yo donante le quiero donar a mi sobrina una casa. Donación entre vivos. De una vez se trasladan el dominio del bien. Ya nosotros cumplimos con la obligación de ver si es el propietario, lo que ustedes ya conocen con lo que encontraron aquí de la certificación. Y posteriormente autorizan ustedes esa donación entre vivos. Inscriben el contrato y ya se hizo el contrato traslativo de dominio. Pero en la donación por causa de muerte, la sobrina, el mismo ejemplo, la sobrina va a poder recibir el bien, lo va a poder ser trasladado a su nombre, pero la condición es el fallecimiento del donante. La donación por causa de muerte, la sobrina necesita que su tío, el donante, fallezca para ella poder consumar la voluntad del tío, es decir, me trasladó el dominio del bien. La donación entre vivos, pues es un acto de única voluntad y de esta forma A le dona a B, se inscribe la voluntad y ya B tiene un dominio trasladado. En el otro caso, donación por causa de muerte, se necesita, por favor, de la manifestación de voluntad, del fallecimiento del donante. Y dentro de los registros, del registro de la propiedad, se presentan, por favor, de una forma especial. Fíjense que aquí en el 1193 que vemos en el registro de testamentos o donación por causa de muerte, por favor, al registro de la propiedad, con excepción de que aquí presentamos, si vemos nuestro 1130, nos dice a la presentación del testimonio, veamos el 1130, por favor, a la presentación de testimonio en virtud de resolución firme, a la presentación de testimonio y después de los demás casos que autoriza la ley. Por favor, en el caso del testamento y la donación por causa de muerte, al registro de la propiedad, nosotros no prestamos testimonio, por favor. Tenemos un aviso. Ustedes ya recordarán cuando vieron el sitio y veían las obligaciones del testamento, veían ustedes que era presentar la plica al Archivo General de Protocolos y en esa plica pues contiene el testimonio de la escritura y ahí va adentro la plica. Y al registro de la propiedad solo se presenta un aviso. Igual en la donación se presenta únicamente un aviso. Vemos en este numeral primero, dice, en el libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. El aviso que se presenta
al registro de la propiedad en cuanto a testamentos es únicamente, ustedes me imagino que en este Civil 2, ustedes tuvieron que redactar una plica. Entonces los avisos del registro de la propiedad es la misma reacción, perdón, la misma redacción que se establece en la plica. Ahorita lo voy a atender ya, Pablo. Entonces, sepamos, por favor, las obligaciones que tenemos en los distintos actos que autoricemos, porque sí pues, estamos hablando de donación. Nuestro elemento previo, nuestra obligación previa, perdón, va a ser la misma. Hoy vamos a ver si donante tiene la facultad para otorgar. Pero también en nuestra obligación posterior cambia, por favor. Porque la donación entre vivos presento el testimonio según 1130, en la donación por causa de muerte al registro de la propiedad presento un aviso, ¿verdad? Entonces, ahorita ya voy a darles el espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita lo atiendo, Pablo. Solo para las personas que entraron ya después de la hora, va a haber necesidad que redacten, por favor, unas escrituras, por favor, para que en el examen del segundo parcial se va a establecer una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? También les comentaba a los jóvenes que vamos a concluir y a continuar para concluir con la revisión del examen, pero lo vamos a hacer de una forma ordenada y en horario fuera de la clase. Si hay necesidad, les decía, que nos conectemos de 8:15 a 9:30, pues lo vamos a hacer. Y si hay necesidad que nos tengamos que conectar el domingo en la mañana, también lo vamos a hacer. Todo es que ustedes queden convencidos de la revisión que se les dé y así pues podamos continuar ahí con la clase. Pablo, le escucho. Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿A qué impuesto está sujeto este contrato de donación entre vivos? Bueno, cuando hablamos de la donación, fíjense ustedes que muchas personas, y aquí Pablo se está yendo un poco más allá porque Pablo está hablando de notariado. En cuanto a las obligaciones, tenemos una ley de timbres que nos va a ordenar la forma en la que debemos cumplir con las obligaciones. También sabemos, según la pregunta de Pablo, cuando ustedes vean, esta presentación de registro de la propiedad, en todos los registros existe arancel y ahí también hay que hacer ciertos pagos que se cumplen dentro del registro y también en el caso de los impuestos que cumple. Aquí existe un poquito de problema con esto que Pablo me pregunta, porque la donación, igual que una primera compra-venta, mantiene un porcentaje de un 12% de impuestos, mientras que ya permítame un segundito, por favor. Disculpen. Las personas, como en todos los contratos, los otorgantes van viendo cuál me sale más barato, con cuál tengo que pagar menos impuestos. Y se van a una segunda compraventa o una donación. Lo que esta persona necesita, si hablamos de donación, Pablo, esto siempre mantiene el mismo porcentaje del 12 como que fuera una primera compraventa. Entonces lo que hacen es decir, bueno, entonces mejor en lugar de la donación, porque sí varía bastante, lo hacen con una compraventa. Pero el fondo del negocio es el traslado del dominio. Lo único que en una segunda compraventa totalmente se baja 9% del valor que hay que pagar. Entonces lo que hacen es decir, bueno, si una donación va a parecer una primera compraventa,
mejor hagámoslo como compraventa y establezcamos un monto. Cabe también resaltar, y es oportuno la pregunta de Pablo, que en la donación se establece donación, pues decimos, es una forma gratuita, pero también en la donación se establece un monto, por favor. Es un monto porque no es la donación en cuanto a ponerle valor al bien, sino al acto. Entonces el monto que se establece en la donación es súper bajo y muy simbólico. Pero atendiendo nuevamente a la duda de Pablo, la donación siempre mantiene el mismo porcentaje como si fuera una primera compraventa. Por ahí me iba a hablar una señorita, creo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, solo permítame. Sara, creo que me iba a hablar. Yo, licenciada Norelisa, Nora. fíjese que tengo una duda con relación a los documentos a los contratos que dejó. Esos documentos son los tenemos que estudiar para realizar el examen en el momento de efectuarlo usted. Así es. En el momento de efectuarle el examen, esos documentos los vamos a redactar a mano y tomarle fotos, subirlo, o ahí hay un espacio. No, esa parte sí la vamos a contemplar cierto tiempo para que ustedes hagan esto, porque esta redacción sí la vamos a hacer a mano y vamos a tener que subir la imagen de lo que redactemos. Caso distinto a las demás series, que esas pues van a ser siempre de subrayado. Miren, yo entiendo que es bien complicado y nunca he estado de acuerdo ni que civil se aprenda con un cuestionario y menos evaluar con subrayado o poner falso o verdadero, pero es la forma en la que primero nosotros tenemos la indicación por la misma situación en que el mismo sistema vaya calificándoles que yo no comparto eso, pero debo de adherirme a eso, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión va a haber una forma en la que ustedes redactan a mano, suben la imagen de lo que han redactado y las demás series, pues igual, ¿verdad? Subrayar o colocar falso o verdadero. Gracias. Ya, perdón. No sé si estaría a su mano poder hacer un documento de Word y mandárnoslo así para rellenar, pues por la cuestión de lo del tiempo. Fíjese, Juan José, que todavía no he establecido eso. Solamente tengo la forma en que lo vamos a hacer, pero vamos a considerar el tiempo necesario, oigan, para que ustedes puedan subir las imágenes. Este tiempo va a ser un poquito más amplio porque pues ustedes tienen que redactar, no es como solo subrayar, es redactar, tomar la imagen, subirla y todo lo que los pasos de ustedes ya saben que tienen que dar. Entonces se va a estimar, considero que tal vez, no sé, 5 minutos o 10, no sé cuánto puedan llevarse para poder cargar la imagen, pero todavía no sé cómo lo vamos a hacer, Juan José, pero por supuesto que se va a estimar un tiempo bastante accesible para ustedes, porque vamos ahorita me importa mucho que ustedes tengan cómo redactar un contrato, sepan cómo redactar un contrato. Muy amable, licenciada, gracias. Señorita Erika y Gloria. Licenciada, una consulta. Una consulta, Sí, licenciada, yo tenía sobre una lo de las pregunta. donaciones. Ajá. Por favor, me encienden su Fíjese cámara. que yo quería. Me encienden su cámara y con mucho gusto las atiendo. Laura, mientras encienden su cámara ellas, ¿qué manda? Sí, licenciada, una consulta. Yo tengo una duda al respecto de la donación. Está apagado el micrófono. ¿Ahora se lo escucha? Sí, yo sí le escucho. Sí, disculpe. Si la donación tiene algún gravamen, pero ese gravamen, por ejemplo, que estuviera hipotecado. Ajá. Disculpe, licenciada, pero mi silencia. Si en ese momento la hipoteca dice que dice que al momento de fallecer la persona se anula la hipoteca, ¿podría ser donado?
Lo que sucede tanto en el testamento como en la donación por causa de muerte, ustedes recordarán esa parte de Civil 2, que en este acto, cuando se está otorgando un testamento o una donación por causa de muerte, la persona está diciendo, mire, la casa tal se la dejo a mi hija, la otra casa y todo está disponiendo, pero la disposición va a depender del fallecimiento del donante o del testador. Eso sí lo tenemos, ¿verdad, Laura? Si usted recordará por ahí. Pero, ¿qué va a pasar? Recordémonos que ahí vienen a la herencia las personas que ante ustedes acrediten haber tenido un parentesco con estas personas, o también aquellas personas, los terceros interesados, que se adhieren al proceso. Y en este caso, recordemos que en el registro de la propiedad, Laura, cuando este donante o este testador obtuvo del acreedor hipotecario un monto y se grabó, se impuso un gravamen sobre ese bien, ese derecho está inscrito en el registro de la propiedad, donde vemos la hipoteca inscrita. Entonces, el acreedor hipotecario no nos va a liberar para que estas personas dispongan del bien si no les cumplimos con la obligación. Tal es el ejemplo, por ejemplo, que ahorita a mí, mi papá me hubiera dado en herencia, en testamento, esta casa, o una donación por causa de muerte esta casa. Yo digo, bueno, mi papá ya falleció, entonces a mí, ¿qué hago ahora para recibir el derecho? Voy con Laura, licenciada, mi papá falleció y quizás se tenía una defunción, de nacimiento. Convenzo a Laura que entre él y yo hubo un parentesco. Y fíjese que donación por causa de muerte sobre este bien. Cuando Laura va a su obligación previa al registro, Laura va a determinar que esta casa que está donada por causa de muerte está hipotecada. Entonces, el acreedor hipotecario, por ejemplo, un banco no va a liberar esa casa hasta que no se le cumpla con su derecho. Entonces me dice el banco, bueno, Carla, si su papá hizo una donación o bien otorgó testamento a favor suyo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Me va a pagar para que yo libere la casa? O si no me va a pagar, ejecuto mi obligación. Ejecuto mi derecho, perdón. No, y no es tampoco que yo le vaya a decir al banco ahora, bueno, mi papá hizo una donación por causa de muerte, pero como ahora él ya no está, yo voy a seguir pagándoles, banco. No se puede porque recordemos en la transmisión de las obligaciones. Debo de estar seguro que el acreedor hipotecario me acepte a mí como nueva deudora. Pero eso pasa, Laura. Si el bien tiene un gravamen y hay una donación por causa de muerte o hay un testamento, acreedor hipotecario no suelta el gravamen impuesto hasta que no se le pague. Caso distinto a la donación entre vivos. Si hubiera llegado con Laura, mi papá y yo, por supuesto que los dos vivos, Laura hubiera visto que con obligación previa, esta casa que mi papá me iba a donar tenía un gravamen. Entonces me hubiera dicho, mire, usted no puede disponer de ese bien porque hay un gravamen. Primero cancele, después ya liberado, ya lo puede donar, ya puede disponer. Ok, licenciada. Sí, pero, por ejemplo, ahorita hay como un seguro al momento de hacer una hipoteca, donde yo conozco un seguro que ahorita dice que si la persona llega a fallecer, se cancela la deuda en cierta totalidad o en su totalidad o la muerte y queda liberada esa casa. Por eso era mi pregunta, que si se podría hacer eso por esa cláusula que dice ese seguro, pero no sé si se puede hacer eso. Mire, Laura, si las partes en su momento lo autorizaron y lo establecieron de esa forma, se puede, pero habría que ver el contrato. Algo que yo le diga, sí, en cumplimiento al artículo tal, se debe de, no. Tendríamos que conocer primero el contrato para ver qué obligaciones o qué cuestiones se permitieron ellos, a qué acuerdo llegaron en su autonomía de la voluntad y decir, bueno, sí, ese seguro, por ejemplo, en la cláusula tercera del contrato,
se establece de esa forma. Pero dice, por ejemplo, después de haber pagado 3 años la deuda, que era de 5, por ejemplo, se podrá reducir a un tanto por ciento o en su totalidad. Entonces, tendríamos, si se establece de esa forma, pues la parte a quien le conviene que se agarre de esa parte, Laura. Pero habría que ver realmente cómo, ¿verdad? Habría que ver primero bien el contrato. Y ver de qué forma pues logramos ver de la mejor redacción para nuestro cliente también, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más que me iba a hablar? Porque por aquí ya tenemos las 7. Licenciada. Muy buenas noches, disculpe. No es asunto no es mi duda en sí del tema del día de hoy. Lo único es que para no seguirla molestando con... Kimberly, perdone, no me molesta. Lo que me va a decir no me molesta, pero no le oigo. Ay, perdón. Yo hablé con Wilson acerca del examen, de mi nota. No sé cuándo se pudiera publicar, disculpe. Que el mío no se aparece, o sea, no es revisión, sino que no aparece mi nota. Fíjese, señorita, que solo tengo una persona a quien no le aparece. Y ya le contesté, es una señorita. Pero no sé si, no es de esa sección. No sé, no tengo ningún conocimiento que me haya manifestado Wilson. Comuníquese con él, por favor, y con mucho gusto yo reviso. Sí, como el día que pasó la revisión, usted me ha dicho que sí apareció mi nota y como me envió un correo y todo eso, ese día se envió todos los correos. Ya le dije que sí está su nota. Sí, ya me dijo. Solo lo que yo necesito es que cuando se va a subir, para no seguir molestándola con la misma. No me molesta, con nada de lo que usted me diga me molesta. Oye, usted... Gracias, licenciada. Gracias. En estos días yo le veo su nota. Oye, ya primero Dios, el viernes usted ya la puede ver publicada. Muchísimas gracias, licenciada, y feliz noche, ¿yo? Muy bien, feliz noche. Licenciada, perdone, en el caso de la donación por causa de muerte... Domingo, perdone. Sí, Gloria, perdone. ¿Por qué no los escucho Está hoy? silenciado el micrófono, compañera. ¿Por qué no los escucho hoy? No se le oye. Fíjese que en el caso de la donación por causa de muerte, le decía yo si en el caso de un testamento holográfico, ¿qué sucede? No le oigo. Sí, es que, licenciada, la verdad hay compañeros que silencian. Yo no sé si estoy loca o a mí sí me parece que me silencian. No, compañera, sí hay gente que lo está silenciando a uno porque yo también tenía una duda. Justo la licenciada llamó mi nombre y me silenciaron y por eso ya no pude hablar. Si hay alguien silenciando. De verdad que ya no estamos para eso. Si lo que a ustedes les significa, y yo se los agradezco, tener que correr y conectarse para poder recibir las clases y adaptarse a esta forma tan distinta a la normal. Por favor, dejemos las bromas para otro momento, por favor. Disculpe, Gloria, ¿me puede repetir, por favor? Si vuelve a pasar lo mismo, se queda conectada solo usted y Domingo, por favor, o las demás personas ya pueden desconectarse. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día jueves, por favor. Ya el día jueves yo les voy a, ahorita voy, Gloria, les voy a decir qué números de carnet nos vamos a quedar conectados el jueves después de las 8:30, por favor. Disculpe, Gloria, le escucho. No le escucho, perdone. Escríbame, por favor, Gloria, escríbame mejor. Muy bien, licenciada. Qué mal ustedes, de verdad que no. Miren, el día, por favor, no se han conectado, que todavía hay personas bastante licenciada, conectadas. buenas noches. Ahorita voy. A partir del próximo día de clases, la universidad les pidió a ustedes o les instruyó, no sé en qué término, que se aperturara un correo que tenga su nombre y una letra que los identifique con sus datos de identificación dentro de la universidad. Solamente las personas con esos correos van a tener ingreso a la clase, por favor. Y en caso continúen con estas faltas de respeto, de estar silenciando, pues disculpen, voy a tener que bajar puntos de manera general, ¿verdad? Entonces, sí, perdonen, pero vamos a tener lo que hacer de esa forma.
Gloria, hágame el favor de escribirme su duda, si gusta a mi teléfono o aquí. Domingo lo escucho. Licenciada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo dos dudas específicamente. Por ejemplo, cuando la donación se da en documentos que no están registrados en bienes inmuebles, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo Y lo en otro, cuáles? perdón, ¿Cómo en cuáles? Perdone. cuando solo están hechos en documentos privados. Ajá. Y lo otro, Lee, que es que me preocupa en cierta medida los mandatos, porque ¿cómo saber? Hay muchos mandatos, por ejemplo, yo encontré 2 mandatos para la misma situación con diferentes situaciones, diferentes redacciones. Entonces, ¿cuál de los dos es el de judicial? Ajá. Un mandato judicial redactado de 2 maneras diferentes. Y entonces, ¿cuál es? ¿Y en qué cambian? ¿En qué miren, otra vez, disculpen jóvenes, no puedo seguir atendiendo de esa forma, continúan silenciando a sus compañeros, tengo que suspender, tengo otra sección también pendiente, lamento mucho la situación, Gloria y Domingo, el día. Ligda, perdone, a mí en la pantalla sí me parece que en silencia, Ligda. ¿Es? Están saliendo varios nombres, esta vez de un hombre. El anterior fue los nombres, porque así nos perjudica a todos. A mí sí me aparece aquí en el teléfono el nombre de la persona que está silenciando, Ligda. ¿Quién es? La primera solo logré leer que decía Michelle y dice silenció y el nombre del compañero que silenció. Bueno, hoy se despidieron de eso ustedes porque el día jueves solamente con los correos de la universidad se va a hacer. Y si aún así insisten en esto, pues disculpen, pero vamos a tener que empezar a reducir notas, ¿verdad? De manera general. Disculpen las personas que respetan, pero sí lo vamos a tener que hacer para que no siga sucediendo esto. Quedo a sus órdenes, jóvenes. Licenciada, disculpe una pregunta, perdone. El día del examen hay que hacer los 8 contratos que usted pidió. No, Ligia, solo uno. Perdone, no sé si entendí. ¿Solo uno? Sí. Ah, bueno, perdone. Y respecto, discúlpeme, a los que sacamos punteo bajo, ¿qué opción hay? Ninguna. Ninguna. No. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Que tengan buenas noches, jóvenes. Platicamos el día jueves. Perdone, yo tenía una pregunta. Después de las 8, es que no escuché por qué motivo es que nos tenemos que conectar. Las personas que pidieron revisión para no perjudicar los horarios de clase, vamos a quedarnos conectados después de la hora. El día jueves les digo con qué carnet vamos a empezar. ¿Sí? Está bien, gracias, licenciada. Buenas noches, cuídense mucho.